Bueno, buenas tardes. Eh, Vamos a seguir con el curso de la materia. Ustedes van a ver que esta es la unidad 13, pero bueno, simplemente por razones de comodidad y de por ahí ensamble de los temas, habitualmente las damos ahora esta materia y tiene que ver con la similitud hidráulica y los modelos físicos. ¿Por qué damos esto ahora? Bueno, porque nosotros hemos visto que la hidráulica la podemos básicamente enfocar desde tres perspectivas distintas. Uno que es el análisis integral que vimos, el análisis diferencial, ¿sí? En donde habíamos visto que el análisis integral era un análisis mucho más grueso, digamos, de gran escala, ¿sí? Donde se obtenían valores medios. Un análisis diferencial, que era un análisis mucho más fino, a nivel de partícula o de sistema, pero que tenía la complejidad de la matemática, ¿no? Resolver esas ecuaciones diferenciales no era sencilla. Y bueno, ahí estaba el tercer enfoque a partir de la modelación física, digamos, o la similitud hidráulica, que es justamente el tema que vamos a encarar ahora. Digamos, cuando el problema es demasiado complejo, ¿sí? Y los modelos analíticos son insuficientes o las herramientas para resolver esos modelos analíticos son insuficientes, ¿sí? Cuando sabemos bien que las ecuaciones de Navier-Stokes pueden representar cualquier flujo en cualquier situación, pero una cosa es modelar un pedacito de un canal pequeño de poca longitud y baja velocidad y otra cosa es modelar, digamos, un sistema complejo como puede ser el vertedero que estamos viendo aquí. Computacionalmente eso es imposible, no existe en el planeta al día de hoy una computadora que pueda resolver las ecuaciones de Navier-Stokes para este problema. Entonces, bueno, cuando suceden estas situaciones, lo que hacemos es recurrir a la modelación física o a la experimentación, ¿sí? La información es útil solamente si es presentada en forma compacta y en forma económica. Es decir, los resultados deben ser compactos, concisos, concretos. Habitualmente los gráficos son una muy buena herramienta para poder presentar los gráficos, la información en forma compacta y económica, ¿sí? Bueno, los modelos físicos y los modelos matemáticos son hoy por hoy una de las herramientas más importantes y más poderosas que tenemos los hidráulicos para poder entender la interacción de la naturaleza con nuestras obras. Hoy en día, antes, digamos, siempre hubo una corriente de modeladores numéricos y otra de modeladores o experimentalistas, siempre iban por caminos distintos. Hoy yo diría que es casi inviable trabajar sobre una de las ramas sin pisar la otra. Son complementos, son prácticamente complementos por naturaleza. Imagínense si estuviéramos modelando este vertedero, que es esto que están aquí, esto que ustedes están viendo aquí, es el prototipo, el modelo de este prototipo, ¿sí? Esta es la obra real y este es el modelo físico. Fíjense que el modelo físico termina allí, está el puente y después no hay más nada. Bueno, las condiciones que tiene que tener el flujo aquí, independientemente de dónde vengan, tienen que ser las mismas. Es decir, de alguna forma nosotros tenemos que representar todo este lago, aguas arriba de eso. O las condiciones de flujo de entrada tienen que ser las mismas aquí también. Bueno, eso muchas veces se logra a partir de un modelo matemático, ¿sí? Que nos permite resolver una gran área como esta en forma integral o en forma promediada y tener con suficiente precisión las condiciones de borde aquí, que son las que vamos a colocar aquí para que esto funcione en forma, para que se comporte de la misma forma que la obra, ¿sí? Entonces, bueno, muchas veces tenemos los modelos matemáticos de todo esto y queremos conocer cómo se comporta esto, hacemos los modelos físicos. Es decir, hoy los modelos matemáticos y los modelos físicos son complementarios entre sí. Bueno, hay una herramienta muy poderosa en todo esto de la modelación y la similitud, que es el análisis dimensional. ¿Qué es el análisis dimensional? Bueno, nosotros sabemos que un problema puede introducir o involucrar una n cantidad de variables, no importa, pero que tienen sus dimensiones, ¿sí? Qué sé yo, no sé, imaginémonos la ecuación de Bernoulli. Bueno, tiene 5 términos con 5 variables, perdón, 4 términos con 4 variables, o con
decimos las pérdidas, y cada uno de esos términos tiene las dimensiones de longitud, por ejemplo. Bueno, el análisis dimensional dice que siempre es posible, si el problema involucra n variables dimensionales, es decir, con dimensión, es posible reducirlo a k variables adimensionales, donde esa reducción es n menos k. Y que en definitiva eso, n menos k, siempre va a ser igual a 1, a 2, a 3 o a 4. Es decir, nosotros podemos reducir en una variable, en dos variables, en tres variables o en cuatro variables, dependiendo de la complejidad del problema, ¿sí? O sea, tenemos un problema que tiene dimensiones. Bueno, es posible reducir el número de variables a partir del análisis dimensional y tener algo más compacto. Ahora vamos a ver un ejemplito bien típico para que ustedes se den una idea de lo que yo estoy tratando de decir. Supongamos un problema como el que está aquí descrito, ¿sí? Yo quiero conocer cuál es la fuerza sobre un cuerpo sumergido en una corriente de fluido, ¿sí? Sobre una corriente, yo coloco un cuerpo y quiero saber cuál es la fuerza que ejerce esa corriente sobre el cuerpo. Bueno, esa fuerza, uno primero tiene que definir cuáles son las variables que van a tener importancia en ese fenómeno. Bueno, la longitud del cuerpo claramente tiene una importancia. Cuanto más grande sea ese cuerpo, mayor va a ser la fuerza que ejerce el fluido o el flujo. La velocidad del flujo, claramente, la densidad del flujo y la viscosidad del flujo, ¿sí? Supongamos que esas son las variables intervinientes. Por lo tanto, la fuerza podríamos decir que es una determinada función de la longitud, de la velocidad, de la densidad y de la viscosidad, ¿sí? Si yo quisiera encontrar cuál es la función f minúscula esta, experimentalmente, lo que yo debería hacer es lo siguiente. Tomo primero, mido la fuerza, digamos, agarro en un fluido, ¿sí? Sumerjo un cuerpo y mido la fuerza para ese cuerpo con una longitud L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L10. Supongamos que vamos a trazar la curva con 10 puntos experimentales, ¿sí? O sea que yo aquí ya tengo 10 experimentos. Mido la fuerza para igual velocidad, igual densidad, igual viscosidad, pero 10 longitudes distintas. Luego, para la primera longitud, para L1, yo podría variar la velocidad, ¿sí? Dejar fija la densidad y la viscosidad y decir que, bueno, para L1, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10. Ahora dejo fijo L1 y B1 y modifico el fluido, ¿sí? Modifico la densidad del fluido. Lo mismo, para 10. Y podría hacer lo mismo dejando L1, B1 y ρ1 y modificando 10 veces mu, ¿sí? Luego repito esto para la longitud L2. Para la longitud L2 la dejo fija y aquí en vez de L1 tendré L2 para B1, B2, B3, B4, ρ1, ρ2, ρ3 y mu. Es decir, si yo saco una cuenta muy rápida, lo que yo tengo que hacer para obtener la función f, para todos los parámetros, es un total de 10 a la 4 experimentos, es decir, 10.000 experimentos. Eso es inviable desde el punto de vista del tiempo físico y desde el punto de vista económico. Eso no es algo que nosotros hagamos. ¿Qué es lo que sí hacemos? Bueno, si uno utiliza el análisis dimensional, puede encontrar, o se va a encontrar, con que es posible relacionar esas 5 variables que teníamos aquí, f, L, F, L, V, mu y ρ, de tal forma de que esas variables, relacionadas entre sí con exponentes adecuados, forman un número dimensional, ¿sí? Que es igual a una cierta función de otro número dimensional, donde también intervienen las variables. Por lo tanto, aquí lo que yo tengo que hacer es relacionar este número con este número, y en definitiva lo que yo tengo es un coeficiente de fuerza, que se define de esta forma, igual a una determinada función de un determinado número conocido como el número de Reynolds. Entonces, en este caso, lo que yo tengo que hacer es relacionar 10 coeficientes de fuerza con 10 números de Reynolds, es decir, obtengo 10 puntos, 10 experimentos y obtengo la función g. Definida esa función g, para cualquier valor de mu, ρ, v o l, ¿sí? Yo puedo interceptar la curva y obtener el correspondiente valor de f. Esa es una gran utilidad del análisis dimensional. Ya lo vamos a ver un poquito más en detalle.
Bien, bueno, les decía que entonces el problema que habíamos definido anteriormente con 10 a la 4 número de experimentos ahora podía resolverse a partir del análisis dimensional como una función entre dos coeficientes adimensionales con, por ejemplo, 10 puntos, ¿sí? Es decir, estamos definiendo una curva de la misma forma que antes. Antes definíamos la curva con 10 puntos, nada más que teníamos que variar cada una de las variables intervinientes por sí misma y ahora no hace falta, digamos. Las hacemos variar a todas juntas a partir de un número dimensionalizado. Eso nos reduce mucho el problema experimental, ¿sí? Otro beneficio importante es que esto nos permite crear leyes de semejanza. Es decir, si yo quiero que un modelo, llámese un modelo, tengan en la cabeza un modelo como una maqueta, la única diferencia es que entre cuando nosotros hacemos una maqueta de un edificio o algo así, lo único que estamos respetando, digamos, es una similitud geométrica, una escala de longitudes. Aquí con la escala de longitudes solo no alcanza. Nosotros debemos también respetar una escala de fuerzas, escala de tiempo, escalas de similitudes cinemáticas, digamos, de vectores de velocidad y demás. Pero si yo digo que en mi modelo, por ejemplo para este problema en particular, en mi modelo el coeficiente de fuerza y el número de Reynolds son iguales que en el prototipo, ¿sí? Estos números dimensionales se corresponden, son iguales, bueno, eso me permite a mí crear leyes de semejanza, ¿sí? A partir de ahí van a empezar a surgir las escalas, ya vamos a ver cómo se hace. Entonces el modelo podemos plantearlo como una esquematización de la realidad y podríamos decir que en teoría esos modelos representan los fenómenos que se dan en los prototipos, ¿sí? O sea, las mediciones que nosotros realizamos en un modelo pueden ser llevadas al prototipo en tanto y en cuanto respetemos ciertas cosas. Entonces, en base a esto que yo les digo, si el Reynolds del modelo es igual al Reynolds del prototipo, entonces el coeficiente de fuerza del modelo es igual al coeficiente de fuerza del prototipo, y a partir de aquí es posible definir distintas leyes de escala. Ya vamos a ir viendo un poquito esto. Veamos un ejemplito concreto de lo que yo les estoy mostrando. Ya vamos a ver esto como luego se hace de una forma un poquito más ordenada, ¿sí? Aquí estamos tratando de entender el fenómeno o el principio de adimensionalización. Primero hay que entender el principio de homogeneidad dimensional. Esto que yo les voy a leer ahora parece una pavada y uno lo da por hecho, pero es un principio muy importante. Es decir, el principio dice que si una ecuación realmente expresa una relación adecuada entre las variables, y esto es lo importante, la relación es adecuada en un proceso físico, esta ecuación será dimensionalmente homogénea, es decir, que cada uno de sus términos tendrá las mismas dimensiones. Si eso no es así, quiere decir que la relación entre esas variables no es la adecuada, por lo tanto el proceso físico no estará bien representado por esa ecuación. Eso es lo importante de este principio. Ejemplo, la ecuación de un cuerpo que cae, ¿sí? Ustedes lo recordaron de la física, la ecuación de Bernoulli. Bueno, son expresiones clásicas y que son dimensionalmente homogéneas y que hemos visto a partir de la teoría que representan muy bien el fenómeno físico que están tratando de describir. Bueno, lo importante o la motivación del análisis dimensional, digamos, es que cualquier ecuación dimensionalmente homogénea, ¿sí? Como esta que estamos viendo, puede ser escrita de una forma adimensional y equivalente, cuya forma es más compacta o más sencilla. Veamos el caso de la ecuación de caída libre de un cuerpo. Digamos, nosotros podemos dividir esto en 5 términos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, y a este lo podríamos fraccionar en 2 o a este en 2, si quisiéramos. S sub 0, B sub 0, T, B y G, es decir, estas serían las variables intervinientes. Y esto de variables tómenlo con pinzas, por lo que voy a decir ahora. O sea, en nuestro pensamiento, nosotros podríamos dividir a esto en variables y parámetros. Es decir, las variables, ¿cuáles son? Bueno, son aquellas que nosotros queremos trazar en nuestro experimento. En este caso, ¿qué nos es de interés? Bueno, saber el desplazamiento versus el tiempo, ¿sí? Y los parámetros son aquellas cantidades, ¿sí? Ya no hablemos de variables, hablemos de cantidades, cuyo efecto sobre las variables se desea saber. Es decir, cómo influye la gravedad sobre la relación S versus T, o cómo influye la velocidad inicial en la relación S versus T,
o cómo influye la posición inicial sobre esa relación. Si nosotros observamos bien aquí, podemos decir que en la ecuación solo hay dos unidades presentes, longitud y tiempo. Fíjense, desplazamiento está representado por una unidad de longitud, desplazamiento inicial también. Aquí tenemos longitud sobre tiempo, aquí tenemos tiempo, aquí tenemos longitud sobre tiempo al cuadrado y aquí tiempo al cuadrado. Es decir, toda esta expresión está representada o existen presentes dos unidades, la longitud y el tiempo. Por lo que vamos a seleccionar dos de los tres parámetros, de los tres parámetros que hay, ¿sí? Vamos a seleccionar dos de ellos como variables de escala. Es decir, para poder adimensionalizar esta ecuación. La pregunta es, ¿cuál de los parámetros vamos a seleccionar? Recuerden ustedes la diferencia entre parámetros y variables. O sea, si aquí hemos dicho que las variables son S y T, los parámetros serán S sub 0, B sub 0, acá hay un error, S sub 0, B sub 0, acá estará S. Será S sub 0, B sub 0 y G. ¿Sí? Esos son los parámetros. La pregunta es, ¿cuál de estos tres parámetros, S0, B sub 0 y G, vamos a elegir como variable de escala? Bueno, la selección es arbitraria. Vamos a ver ahora un ejemplo de qué es lo que sucede cuando elegimos uno u otro. Pero es importante saber una cosa, la selección no afecta el contenido de la información, sino cómo la presenta, ¿sí? Y eso es interesante porque hemos dicho que la presentación de la información es muy importante. Por ejemplo, recordemos que esta es la ecuación, ¿sí? S sub 0, B sub 0t más un medio de g por t cuadrado. Opción 1. Yo elijo como variables de escala a la posición inicial y a la velocidad inicial. Por lo tanto, lo que yo voy a ver, o lo que voy a tratar de ver, es cuál es el efecto de la gravedad sobre la relación S adimensional sobre T adimensional. ¿Cómo hago? Bueno, el desplazamiento dimensionalizado, que es esto que yo tengo aquí, lo vamos a definir como el desplazamiento dividido el desplazamiento inicial. Esto da una variable adimensionalizada. El tiempo adimensionalizado lo vamos a definir como B sub 0 por T sub 0, que es esto que tenemos aquí, dividido S sub 0 también, ¿sí? Entonces, esto nos da un tiempo adimensionalizado. Y bueno, y este último término, para tratar de que nos quede parecido a la ecuación, bueno, lo vamos a expresar en función de un parámetro alfa, ¿sí? Esto háganlo ustedes con un lápiz, es muy sencillo. La idea es que aquí quede un tiempo dimensionalizado al cuadrado, recordando que el tiempo dimensionalizado queda definido por esto. Y para que esto sea dimensional, bueno, tenemos que meter un parámetro alfa aquí, que sea de las mismas dimensiones o de dimensiones opuestas a t dimensionalizado al cuadrado, lo cual se logra multiplicando y dividiendo por los mismos. Y cuando yo digo lo mismo, son los factores de escala que hemos definido, ¿sí? Yo multiplico y divido por B sub 0, o teniendo en cuenta la gravedad, o multiplico y divido por S sub 0, y bueno, van buscando la forma de que este parámetro alfa adimensionalice este término t adimensional al cuadrado. Si yo ahora grafico esta expresión adimensionalizada, lo que obtengo es esto. Tiempo dimensionalizado en abscisas, desplazamiento dimensionalizado en ordenada. Como S sub 0 y B sub 0 no los puedo variar porque son los parámetros de escala que yo he definido, bueno, las curvas son estas y cada una de estas curvas corresponde a un determinado valor de alfa, donde ese determinado valor de alfa básicamente está en función de la gravedad. 0, 0,2, 0,5, 1 para distintos valores de gravedad. O sea, aquí que nos está diciendo que la gravedad hace que el desplazamiento, a medida que aumenta la gravedad, el desplazamiento sea mayor para un tiempo menor, pero eso no influye en las condiciones iniciales del problema, ¿sí? Es decir, la pendiente al arranque del problema no depende o es independiente del efecto de la gravedad, ¿sí? Es una forma de presentar los resultados. Ahí vamos a ver los siguientes gráficos en el video que sigue. Bueno, supongamos que ahora en esta segunda opción adoptamos como parámetros de escala la velocidad inicial y la gravedad, ¿sí? Entonces yo lo que quiero saber es cuál es el efecto sobre la relación de la posición inicial del S sub 0. Bueno, entonces podemos definir
al desplazamiento dimensionalizado como el desplazamiento por la gravedad sobre v sub 0 cuadrado. El tiempo dimensionalizado multiplicamos por la gravedad y la velocidad inicial, y definimos ahora nuevamente un parámetro alfa de la misma forma que yo les dije antes, ¿sí? La idea es que acá quede un medio de t cuadrado, y ahora el alfa aparece en el parámetro, digamos, que no hemos elegido como dimensional, como parámetro de escala. Bueno, si representamos esta ecuación que tenemos aquí, lo que obtenemos es una gráfica de este tipo, ¿sí? En donde ahora lo que vemos es el efecto del desplazamiento inicial sobre la relación. Vemos que ese efecto en la curva en sí misma no impacta demasiado. Sí, es como si uno dijese que es un pequeño efecto de escala, ¿no? La desplaza hacia arriba a medida que el desplazamiento inicial se modifica. Bueno, entonces a menores tiempos de esperar tener mayores desplazamientos totales si el desplazamiento inicial ha sido mayor. Y algo muy similar podemos hacer si ahora elegimos el desplazamiento inicial y la gravedad como parámetro de escala y dejamos el efecto o dejamos a la luz el efecto de la velocidad inicial. Bueno, nuevamente cada una de estas curvas corresponde a un valor de alfa, al igual que aquí, en donde el parámetro o la variable es la velocidad inicial, ¿sí? Bueno, obviamente que a mayor velocidad inicial, mayores van a ser los desplazamientos totales a un tiempo t sub i dado, ¿sí? Bueno, entonces vemos cómo esta ecuación, ¿sí?, que tiene unas cuantas variables, puede expresarse de una forma compacta. Y si ustedes se fijan que yo para cualquier tiempo dimensional obtengo cualquier desplazamiento adicional, y en estos dos números yo obtengo las tres variables, o sea, obtengo todas las variables intervinientes, sub 0, b sub 0, t, g y s, digamos, la forma dimensional de esta ecuación es más compacta que la forma natural de la ecuación y nos permite reducir, si quisiéramos representar esto de forma experimental. Si quisiéramos representar esta relación de forma experimental, lo único que tenemos que hacer es modificar el parámetro alfa y encontrar las ecuaciones. En cambio, si tuviésemos esta ecuación y queremos encontrar la forma experimental, bueno, tenemos que modificar cada uno de estos parámetros unas 10 veces, como habíamos visto en el ejemplo anterior. Es decir, en las tres opciones aparece el parámetro alfa, ¿sí? Pero en todos los casos, el parámetro alfa tiene un significado distinto, ¿sí? En uno de ellos la gravedad adimensionalizada, en otro caso la velocidad inicial, y en otro caso el desplazamiento inicial, ¿sí? Las tres gráficas tienen la misma información, simplemente cambian de apariencia. Para una situación u otra, será más útil tener la información expresada de una manera u otra. Por ejemplo, algo que nosotros difícilmente modifiquemos en un problema es la gravedad, por lo tanto este primer gráfico quizás no sea de gran utilidad, como puede ser cualquiera de estos dos. Es decir, donde originalmente había 5 cantidades, ¿sí?, S, S sub 0, B sub 0, T y G, en la forma adimensionalizada solo se pone 3. Es decir, el desplazamiento dimensional, el tiempo dimensional y el parámetro alfa, siendo alfa esto que está aquí. Por lo tanto, la reducción que hemos logrado hacer es 5 originales menos 3 finales es igual a 2. Hemos logrado reducir en 2 el número de variables y que, oh casualidad, ese número 2 es igual al número de variables fundamentales involucradas, longitud y tiempo. Si en este problema hubiésemos tenido la masa, por ejemplo, bueno, este número hubiese sido 3. ¿De qué forma? O esto hubiese sido 2 o esto hubiese sido 6. En general es así. Esto que estoy diciendo ahora se encuentra formalizado en un teorema, que es justamente lo que vamos a ver ahora, el teorema Pi de Backe. El teorema de Pi básicamente es un protocolo, digamos, es un teorema, ¿no? Pero que básicamente lo que busca es reducir el número de variables dimensionales a un número menor de grupos adimensionales, ¿sí? Como venimos viendo, grupos dimensionales, llámese a un conjunto de variables que conforman un número dimensional, o conocido como grupos adimensionales pi. Yo aquí puse pi, vamos a ver que más adelante también escribo pi con letras, para no buscar tanto símbolo. La primera parte del teorema dice que reducción
en variables es esperable, digamos. ¿Cuánto puedo llegar a simplificar mi problema? Bueno, digamos, esto parte de que se cumple el principio de homogeneidad dimensional, ¿sí? Si el problema involucra n variables dimensionales, es posible reducirlo a una relación entre k variables adimensionales o grupos p, perdón, ¿sí? Eso dice el teorema. Si yo tengo n, es posible reducirlo en una cantidad k. ¿Cuánto es la reducción? ¿Cuánto vale j? Bueno, j es igual al número máximo de variables que no forman parte de un grupo pi, y siempre es menor o igual al número de dimensiones que describen las variables. Vamos a ver bien de qué se trata eso porque por ahí es medio confuso. Veamos el ejemplo. Recordemos la fuerza que se ejercía sobre un cuerpo sumergido en un flujo, ¿sí? Tenemos 5 variables: la fuerza, la longitud, la velocidad, la densidad y la viscosidad, ¿sí? Es decir, el problema está descrito por estas 5 variables. Estas 5 variables están descritas por 3 dimensiones fundamentales. Si ustedes ponen la fuerza en Newton, la longitud en metros, la velocidad en metros sobre segundo, ρ en unidades de masa sobre unidades de longitud y la viscosidad de igual forma, bueno, van a ver que las 3 variables que aparecen en todas, digamos, es la masa, la longitud y el tiempo. No necesariamente tienen que aparecer las 3 en cada una de las variables, pero en todo el problema las 5 variables quedan descritas por estas 3. Entonces es posible hacer la siguiente reducción. K es igual a n menos j, siendo n el número total de variables, 5, y j la cantidad de variables adimensionales que existen entre ellas, es igual a 2. Es decir, que es posible representar este problema por 2 grupos adimensionales pi, conocido como coeficiente de fuerza y número de Reynolds, que es exactamente lo que hemos hecho antes. Después vamos a ver cómo se llega a partir del teorema pi a estos números adimensionales, que es bastante fácil. Bueno, entonces la segunda pregunta viene dada o naturalmente nace y dice cómo encontrar los grupos adimensionales pi, cómo encuentro el C sub f y el Reynolds. Bueno, una vez definida la reducción, ¿sí?, que depende del número de variables fundamentales involucradas, se seleccionan j variables, es decir, se selecciona igual número de reducción de escala, que no formen un grupo entre sí. Ya vamos a ver qué quiere decir esto, que no formen un grupo entre sí. El producto entre ellas, ¿sí?, más una variable adicional, que será las que no hemos elegido como factores de escala, será el grupo dimensional propuesto, asignando a cada una de ellas un exponente adecuado para que justamente ese grupo sea dimensional, ¿sí? Veamos el ejemplo. Paso 1. Esperen, me están quedando pocos minutos del video, lo seguimos en el que viene, así no tengo que cortar en la mitad del procedimiento. Bien, ahora sí. Tenemos el problema que teníamos antes, ¿sí? La fuerza está en función de la longitud, la velocidad, la densidad y la viscosidad. Es decir, existen 5 variables: F, L, V, ρ y mu. Bueno, vamos a ver cuáles son las variables fundamentales que intervienen en el problema. La fuerza, si la expresamos en Newton, son masa por longitud sobre tiempo cuadrado. Eso son las unidades de Newton. La longitud en unidades de longitud, la velocidad, longitud por t a la menos 1, ρ, m por l a menos 3, ¿sí?, unidad de masa sobre unidad de volumen, y la viscosidad en unidad de masa sobre unidad de tiempo por longitud. Bien, entonces encontramos J. No aparece la temperatura, por lo que J debe ser menor o igual a 3. Cuanto mucho o igual al número de variables o de unidades que representan todas las variables del problema. Masa, longitud y tiempo. Si ustedes ven acá, masa, longitud y tiempo, longitud, tiempo, masa, longitud, tiempo. No aparece ningún otro. Vemos la lista y cuando vemos esta lista, vemos que la longitud, la velocidad y la densidad no pueden ser un grupo adimensional por sí mismas. ¿Por qué? Porque carecen de alguna de las unidades fundamentales. No tiene masa, no tiene tiempo, no tiene masa, no tiene tiempo, ¿sí? En cambio esta sí. Esta sí, si uno ordena adecuadamente esto, podrían ser un grupo dimensional por sí mismo.
Por lo tanto, J es igual a 3. Puede darse el caso en donde aparezca, por ejemplo, una variable de estas tenga la masa, ¿sí? Entonces J no es igual al número total de variables fundamentales, sino que va a ser igual al número de variables que no pueden ser un grupo dimensional por sí solas. En ese caso sería 2, pero son casos muy raros. En el 95-98% de los casos, J es igual al número de variables fundamentales que aparecen en el problema. Por lo tanto, J es igual a 3 y las variables independientes o las variables que describen el problema son 5, la reducción K que podemos hacer es 2. Para este problema van a existir dos grupos adimensionales pi. ¿Cómo hacemos ahora para encontrar esos grupos dimensionales? Bueno, el teorema decía que hay que combinar aquellas variables que no pueden ser grupos dimensionales por sí solas, en este caso longitud, velocidad y densidad, con una adicional. Será la fuerza o será la viscosidad. Y elegir adecuadamente los exponentes, ¿sí? Bien, los exponentes de la longitud, la velocidad y la densidad son incógnitas, porque justamente eso es lo que tienen que hacer para justamente esos son los valores que debemos encontrar para que el grupo sea dimensional. Y al de la variable adicional, en este caso la fuerza, se lo vamos a elegir nosotros en función de dónde queremos que aparezca en ese grupo dimensional. Es decir, en este caso se le ha asignado un exponente 1 porque yo quiero que la fuerza en el grupo dimensional aparezca en el numerador, ¿sí? Porque entiendo que el fenómeno podría ser proporcional a la fuerza. Si tuviese algún problema en donde fuese inversamente proporcional, bueno, aquí podría poner menos 1 y que aparezca en el denominador, ¿sí? Por lo tanto, yo aquí tengo un producto de exponentes, ¿sí? La longitud a la A por la longitud por el tiempo a la menos 1, que es la velocidad elevado a la B, por lo tanto por ρ, que es la masa por la longitud al cubo elevado a la C, y así, ¿sí? Si yo distribuyo esto, digamos que tengo potencias de potencias, ¿sí? Es decir, se multiplicaban los exponentes. Por lo tanto, yo tengo 1 por A, 1 por B, B, menos B, C, menos 3C, y así. Y luego yo agrupo las longitudes. Yo lo que voy a tener, digamos, después un producto de exponentes de igual base, ¿sí? L a la A, L a la B, L a la menos 3C, L a la menos 2, y eso tiene que ser igual a M a la 0, L a la 0 y T a la 0, justamente para lograr que esto sea adimensional. Entonces, en definitiva, lo que me queda a mí es que L a la A, L a la menos 3C, L a la menos B y L a la menos 2 no es ni más ni menos que son productos exponentes de igual base, por lo tanto los exponentes se suman, es decir, A más B menos 3C más 1 debe ser igual a 0, ¿sí? Y lo mismo hago para el tiempo y para la masa. Y en definitiva lo que obtengo es un sistema de ecuaciones, en este caso de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, y lo que tengo que hacer es encontrar los valores de A, B y C. Si yo hago eso, los reemplazo luego aquí, distribuyo, y lo que obtengo es ni más ni menos que el coeficiente de fuerza que habíamos deducido anteriormente a partir de una interpretación del problema físico. Si yo hago ahora lo mismo con A, B, C, D, L, U y ρ, pero en vez de F coloco la otra variable que me quedó colgada, que en este caso era mu, y a mu le asigno un exponente a la menos 1 para que aparezca en el denominador, porque entiendo que el fenómeno es inversamente proporcional a la viscosidad. Es decir, la fuerza es algo que favorece el movimiento y mu algo que se opone al movimiento, ¿sí? Bueno, lo que obtengo es este siguiente, hago el mismo procedimiento y lo que obtengo es el número dimensional pi sub 2, conocido como número de Reynolds, ¿sí? Estos números pueden encontrarse desde experimentalmente o pueden encontrarse a partir del análisis dimensional. Vemos que es una herramienta muy poderosa y si uno conoce cuáles son las variables que intervienen en un problema, puede describirlo a partir de grupos dimensionales y hacer un problema quizás un poco complejo, algo mucho más compacto y mucho más útil. Desde el punto de vista experimental, créame que el teorema pi, o más que el teorema pi, el análisis dimensional en sí mismo, es una herramienta muy, muy poderosa, ¿sí?
Bueno, acá están para cada una de las cantidades, digamos, cuáles son las variables y cuáles son las variables, bueno, acá están los símbolos, perdón, y acá cuáles son las variables fundamentales que aparecen, ¿sí? Uno puede pensar las variables fundamentales como masa, longitud, tiempo y temperatura, o como fuerza, longitud, tiempo y temperatura. Acá yo puse algunos números adimensionales muy conocidos. El número de Reynolds y su importancia, ¿sí? ¿Dónde son importantes? El número de Reynolds siempre es importante, el número de Mach en flujo compresible, el número de Freud en flujo a superficie libre, ¿sí? Canales, ríos. El número de Weber también tiene que ver con con la esfuerzo de tensión superficial. El número de cavitación, cuando tratamos problemas de cavitación, ustedes todavía no saben qué es, pero ya vamos a ver. El número de Planck para convección de calor, el número de Eckert para problemas de disipación de energía, la relación de calor específico, bueno, para flujos compresibles, factor de rugosidad para flujos turbulentos, que es la unidad que vamos a ver básicamente, el coeficiente de presión, bueno, cuando hablamos de esfuerzos aerodinámicos, lift coefficient, drag también, lift coefficient son los esfuerzos de sustentación y de rozamiento. Bueno, estos son números adimensionales que se han deducido o se han encontrado a partir del análisis dimensional y que permiten interpretar experimentalmente problemas de forma muy sencilla y que aparte son muy útiles para definir las leyes de escala a la hora de tratar de hacer un modelo físico. Bueno, ahora ya nos metemos un poco en este tema de la modelación física, ¿sí? Habíamos dicho que a partir del análisis dimensional podíamos hacer la selección de las variables más importantes, ¿sí? Esto se hace teniendo en cuenta si los efectos viscosos son importantes, si los efectos de temperatura son importantes, si la rugosidad, tensión superficial, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que discretizar o hay que definir cuáles son los efectos importantes, digamos, en el fenómeno físico, cuáles se pueden tomar y cuáles se pueden despreciar. Los efectos existen todos, pero hay efectos que son importantes y hay efectos que no son importantes, dependiendo cuál sea el tipo de problema. Esta decisión requiere de mucha experiencia, nos puede llevar a errores, pero bueno, lamentablemente no hay una receta para definir cuáles son los efectos importantes o prevalecientes en un fenómeno o no. Eso depende pura y exclusivamente de la experiencia. Bueno, una vez que definimos las variables importantes y a partir del teorema de Pide-Buckingham logramos definir los números adimensionales o los grupos dimensionales, podemos establecer las similitudes entre modelo y prototipo a los fines de encontrar la función adimensional buscada, ¿sí? Que es esta que están aquí. Bueno, ahí seguimos en el video que viene. Bueno, habíamos dicho esto, ¿sí? Que finalmente habíamos definido los grupos adimensionales y con los grupos adimensionales podíamos definir las condiciones de similitud para poder lograr que el modelo represente los fenómenos que se dan en el prototipo, y a partir de tener el modelo físico construido podíamos encontrar experimentalmente ahora sí la función f que relaciona los grupos adimensionales. Las condiciones del flujo en el modelo serán las mismas si todos los parámetros dimensionales se corresponden en modelo y prototipo. Ya vamos a ver que esto básicamente es un sueño, no es imposible de dar. Por eso va a haber que elegir cuál de esos parámetros adimensionales es realmente representativo en el flujo o en el modelo y el prototipo, y cuáles no. Todos no se pueden mantener, ¿sí? Por ejemplo, si el grupo dimensional pi sub 2 del modelo es igual al grupo pi sub 2 del prototipo, lo mismo con el 3 y lo mismo con el k, no sé cuántos sean, bueno, bajo estas condiciones, el pi sub 1 del modelo es exactamente igual al pi sub 2 del prototipo, ¿sí? Al pi sub 1 del prototipo. Si se da en estas situaciones, bueno, se ha garantizado una similitud completa, es decir, la similitud completa viene dada por una similitud geométrica, y una similitud cinemática, similitud dinámica y similitud térmica. Ya vamos a ver qué es lo que es cada una de ellas y vamos a ver cuáles son los problemas de mantener cada una de esas similitudes. La similitud geométrica, bueno, ¿qué quiere decir? Que entre el modelo y el prototipo son geométricamente similares, sí, solo si todas las dimensiones del cuerpo,
en las tres coordenadas tienen la misma relación de escala lineal. Esto es lo que nosotros hacemos cuando hacemos una maqueta de una casa, por ejemplo. Decimos, bueno, la escala es 1 en 50, perfecto. Lo que hacemos es reducir 50 veces las dimensiones del prototipo a nuestra maqueta. Lo que sí hay que tener cuidado. Cuando hablamos de las dimensiones, estamos hablando de las dimensiones lineales, no angulares, ¿sí? Los ángulos deben prevalecer, la dirección del flujo debe prevalecer y la orientación del modelo y del prototipo respecto de los alrededores deben ser la misma. Es decir, si el flujo viene dado en esta dirección, yo no puedo poner mi ala de avión en este caso mirando para otro lado, porque claramente las condiciones no van a ser las mismas, ¿sí? Es decir, la similitud geométrica hace referencia a las dimensiones lineales, no angulares ni de posición. Hacia alfa. ¿Dónde está alfa acá? Bueno, digamos, este punto se corresponde con este punto, y si aquí este ángulo es de 10 grados, este ángulo de aquí debe ser de 10 grados. No, por ejemplo, en este caso, por lo que veo en escala 1 en 10, 8 metros 08, este ángulo no va a ser de 1 grado, sino que va a ser de 10, ¿sí? Se tiene que mantener la forma. La similitud cinemática, bueno, los movimientos de dos sistemas son cinemáticamente similares si las partículas homólogas se encuentran en puntos homólogos en tiempos homólogos. ¿Qué quiere decir? Cuando involucramos, esto básicamente hace referencia a que las líneas de corriente deben ser similares, deben cumplir la similitud. Cuando involucramos escalas temporales, es necesario considerar aspectos dinámicos, no dinámicos, tales como equivalencia en los números de Reynolds, Mach, Freud, etcétera, etcétera. Es decir, a partir de los grupos dimensionales, ¿sí? Número de Reynolds, número de Freud, número de Mach, Weber, etcétera, etcétera, uno puede definir las escalas de velocidad, escalas de tiempo. Entiendan que acá estamos representando un problema físico, ¿sí? Si nosotros hemos adoptado una escala de longitud de 1 en 10, las fuerzas que nosotros midamos en modelo no van a ser 10 veces más chicas que las fuerzas que se generan en prototipo. El tiempo que una partícula demora en recorrer un cierto tramo no va a ser 10 veces más chico en el modelo que en el prototipo, ¿sí? Las escalas vamos a ver que se relacionan en base a la similitud de las fuerzas, ¿sí? O a las similitudes cinemáticas y dinámicas, por ejemplo. Y acá, bueno, esto es un poco lo que uno decía, de que tiene que elegir qué similitud respeta, porque en un problema pueden aparecer como grupo dimensional el número de Reynolds, el número de Freud, el número de Mach y el número de Weber, pero van a ver que no podemos respetar las similitudes de todos. Es decir, entre modelo y prototipo no puede ser igual Reynolds al mismo tiempo que Freud, al mismo tiempo que Mach y al mismo tiempo que Weber. Ya vamos a ver por qué. Pero por ejemplo, un flujo friccional a superficie libre, es decir, un canal, o en un río, son cinemáticamente similares si el número de Freud es igual. Pero si uno hace el análisis, va a ver que seguramente aparece el número de Reynolds también y el número de Weber también. Pero el número importante en flujo superficie libre es el número de Freud. Entonces, si el número de Freud, que es igual a la velocidad sobre la gravedad por la longitud, una longitud característica puede ser la profundidad del flujo, por ejemplo, el modelo debe ser igual que en prototipo, ¿sí? Si esto es así, uno puede decir que la velocidad del modelo sobre la velocidad del prototipo es igual a la longitud del modelo sobre la longitud del prototipo, asumiendo que la escala, o que, digamos, la velocidad del modelo sobre la velocidad del prototipo que define una escala de velocidades, ¿sí? La longitud del modelo sobre la longitud del prototipo que define una escala de longitudes. Yo aquí adentro de este paréntesis debería también tener una escala de gravedad. Asumimos que la escala de gravedad es igual a 1, porque por más que uno sea un modelo y otro sea un prototipo, seguimos estando en el planeta Tierra, por lo tanto la gravedad sigue valiendo 9,81 tanto en prototipo como en modelo, salvo que nos vayamos a la NASA y hagamos el modelo adentro de la cámara de gravedad de la NASA, cosa que no he visto que se dé. Pero en definitiva, si yo respeto la similitud de Freud, ¿qué estoy diciendo? Que si el número de Freud del modelo es igual al número de Freud del prototipo, la escala de velocidades es igual a la escala de longitudes de la 1 medio, ¿sí? Por lo tanto, si la escala de longitudes es 1 en 10, ¿sí? 1 en 10, 1 del modelo representa 10 del prototipo,
la escala de velocidades es igual a 1 sobre 10 todo elevado a un medio. ¿Sí? De la misma forma, podría encontrar las escalas temporales o las escalas de tiempo. La escala temporal aquí es igual a la longitud del modelo sobre la velocidad del modelo y la longitud del prototipo sobre la velocidad del prototipo. Es decir, es igual a la escala de longitudes sobre la escala de velocidades. Si yo pongo la escala de longitudes como alfa sobre la raíz de alfa, que era la escala de velocidades, me vuelve a quedar de nuevo 1 de menos 0,5, me vuelve a quedar 0,5. Es decir, la escala temporal también es igual a la escala de longitudes elevado a un medio. Así puedo definir la escala de caudales, las escalas de fuerzas, la escala de lo que sea. O sea, para el caso de flujo superficie libre, respetando la similitud de Freud, la escala de velocidades y la escala de tiempo son igual a la escala de longitudes elevado a un medio. ¿Sí? Bueno, acá un ejercicio, háganlo ustedes en su casa, aparecen casi en cualquier libro. Interesante es decir, bueno, yo voy a respetar la escala de Freud, la similitud de Freud y la similitud de Reynolds para el mismo problema. Van a ver lo que sucede. Si ustedes hacen esto, ¿sí?, van a encontrar que la escala de velocidad es igual a la escala de longitud de la 1 medio. Si ahora ustedes respetan la similitud de Reynolds, y cuando aparezca en la similitud de Reynolds la escala de velocidades y la escala de longitudes, colocan las escalas que hemos obtenido a partir de la similitud de Freud, se van a encontrar con que la escala de viscosidad es distinto de 1. Eso quiere decir que entre modelo y prototipo, el flujo no puede ser el mismo si deseamos respetar la similitud de Freud y la similitud de Reynolds. Y de hecho tiene que ser muy distinto. Pongan una escala arbitraria cualquiera, 1 en 20, 1 en 10, 1 en 50 de longitudes y vean cuál es la relación de viscosidad que les da. Y van a ver que, por ejemplo, si en el prototipo el flujo es el agua, en el 99,999% de los casos de ingeniería civil, no de ingeniería aerodinámica, ¿sí?, ingeniería civil es el agua, se van a dar cuenta que probablemente en su modelo tengan que tener un fluido que no existe, ¿sí? Por lo tanto, es casi imposible mantener la similitud de Reynolds y la similitud de Freud al mismo tiempo, ¿sí? Cualquiera sea el problema. Hagan lo mismo después para el número de Freud y Match, Reynolds y Match, Freud y Weber, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la similitud dinámica se da si entre modelo y prototipo los coeficientes de fuerza y presión son idénticos, ¿sí? Digamos, si el flujo es compresible, no es el caso de la ingeniería civil, nosotros trabajamos con agua y el agua puede considerarse como un flujo incompresible, un fluido incompresible. Pero en el caso de los aerodinámicos, digamos, cuando los números de Mach tienen cierto valor, el aire se vuelve compresible. Por lo tanto, si nosotros queremos garantizar la similitud dinámica, el número de Reynolds y el número de Mach deben, y la relación de calor específico deben ser iguales entre modelo y prototipo. Si el flujo es incompresible, si no es flujo superficie libre, es decir, estamos hablando de flujo en conductos, cañerías, el número de Reynolds debe ser el mismo. Caso contrario, es decir, estamos hablando ahora sí de flujo a superficie libre, el número de Reynolds, el número de Freud y el número de Weber y el de cavitación debe ser iguales. Como yo les he mencionado en la filmina anterior, en un caso de flujo a superficie libre o en un caso cualquiera, Reynolds, Freud, Weber y coeficiente de cavitación no pueden ser iguales, ¿sí? Es imposible que eso suceda, por lo que yo ya les he dicho, o prácticamente imposible. Entonces, bueno, uno tiene que definir en su problema cuál de estos números tiene un impacto o una influencia mayor. En general, y en el 99% de los casos, en flujo superficie libre, el número de Freud es el que manda, justamente porque el número de Freud relaciona las fuerzas o los efectos gravitacionales versus los efectos inerciales, ¿sí? Los efectos viscosos, la viscosidad no tiene una gran influencia en el flujo de superficie libre. Los efectos de tensión superficial, la tensión superficial en un río, en un canal es despreciable, y los efectos de cavitación no existen, digamos, si las velocidades son relativamente bajas. Entonces el número de Freud es básicamente el importante. Digamos, si se respetan idealmente los números dimensionales de Reynolds y de Freud, y de esa manera se garantizan las similitudes dinámica y dinámica. Digamos, lo que les acabo de decir es imposible, por lo tanto empiezan a aparecer lo que se conocen como efectos de escala, ¿sí?
o una semejanza parcial. Uno sabrá definir cuán importante es el efecto de escala o no en un modelo o en un prototipo. ¿Sí? Ya vamos a ver un poquito qué tiene que ver esto. Por ejemplo, en este caso, yo aquí estoy modelando un vertedero. ¿Sí? Si yo, este modelo de vertedero es un modelo de un flujo de superficie libre, bueno, lo he hecho en base a la similitud de Fruit, seguramente. El problema es que llega un momento en donde por ahí las longitudes se vuelven pequeñas y empiezan a aparecer efectos de escala. Es decir, yo no he tenido en cuenta los efectos de tensión superficial, por ejemplo, porque no he tenido en cuenta la similitud de Weber. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que esta longitud es lo suficientemente chica como para que la tensión superficial genere algún efecto aquí, por ejemplo, de que se curve la superficie del agua. Y entonces cuando yo mida, voy a estar midiendo una longitud que no es real, es decir, la altura sobre el vertedero no va a ser la real, producto de la tensión superficial. Que eso, luego escalado en la escala de longitudes, puede representar unos cuantos centímetros en el prototipo, ¿sí? Es decir, he metido efectos de escala al modelo que se repercuten sobre los resultados de, del prototipo. Bueno, hay algunas reglas al respecto. Yo no me acuerdo si estaba acá o no. No. Pero digamos hay longitudes límites, tirantes mínimos, velocidades máximas, digamos, a partir de la cual los efectos de escala pueden ser despreciables. Yo no me voy a meter mucho aquí en el sistema, no los recuerdo de memoria tampoco, pero están en cualquier libro de modelación física o de modelos físicos. Pero lo importante es que tengan en cuenta eso, digamos, cuáles son los problemas y los efectos de escala y cómo repercuten luego en las mediciones que nosotros hacemos. Después algo que yo no mencioné aquí, porque digamos, sería digamos, esto de modelación física puede ser un curso completo, digamos, de hecho lo es. Pero aparte de los modelos y las escalas y demás, y los efectos de escala, están también lo que se conocen como modelos distorsionados. Es decir, supongamos que yo quiero modelar un tramo del río Paraná. ¿Sí? Ese tramo del río Paraná mide de ancho 100 kilómetros. ¿Sí? El tramo del río Paraná que mide 360 kilómetros. Supongamos que mide 100 kilómetros de ancho. Y la profundidad media del río Paraná es de 8 metros, 10 metros. Pongámoslo redondo, así lo hacemos bien. Es decir, si tiene 100 kilómetros de ancho, bueno, sería más o menos lógico decir una escala 1 en 1000. Si yo estoy haciendo una escala 1 en 1000, será 0,1 kilómetro. Es decir, estamos hablando de 100 metros de ancho. O sea que mi modelo sería inviable. Pongamos una escala un poco más grande, 1 en 10.000. Entonces ahora sí mi modelo tiene 10 metros de ancho, representando los 100 kilómetros de la realidad. Pero la profundidad, que eran 10 metros, dividido 10.000, tiene que ser 0,001 metro, es decir, un milímetro, perdón. Claramente, un milímetro de profundidad en una escala en 10 metros de ancho no representa lo que el prototipo está representando el fenómeno físico en el prototipo, digamos. ¿Se entiende lo que yo quiero decir? Por más escala que apliquemos, eso no funciona así, porque la dinámica de eso no es la misma. Ahí sí voy a tener problemas de tensión superficial, de viscosidad, problemas probablemente el número de Fruit sea despreciable en ese problema, cuando en realidad el fenómeno físico verdadero, el número de Fruit es el que representa el problema. Entonces lo que yo tengo que hacer es caer en modelos distorsionados, es decir, adopto una escala en horizontal y una escala en vertical. Lo mismo para el sedimento. Imagínense ustedes que el río Paraná tiene un sedimento con un D50 de 0,4 milímetros. Aplíquenle a 0,4 milímetros una escala de 1 en 10.000 y fíjense qué diámetro les da el sedimento. Y díganme qué sedimento en el mundo que tenga las mismas propiedades físicas que la arena puede tener ese diámetro o ese D50. No existe, ni siquiera el talco tiene un diámetro de eso. Entonces es inviable. Caemos en modelos que tienen escalas distorsionadas, ¿sí? Ya sea en horizontal con vertical o escalas distorsionadas de velocidades o lo que fuera, ¿sí? Bueno, eso por supuesto introduce un efecto de escala adicional que hay que tenerlo en cuenta y en definitiva hay que saber lo que uno está haciendo, digamos, para poder después decir si un resultado es representativo o no de lo que está tratando de hacer.
O saber qué es lo que voy a medir. Digamos, estoy haciendo algo distorsionado, bueno, puedo medir velocidades, pero no presiones, por ejemplo. O puedo medir transporte de sedimento, pero no, no, no sé, eh, velocidad de flujo, lo que fuera, no importa. Pero uno puede distorsionar un modelo, lo que sí tiene que tener bien claro es qué es lo que va a medir y cómo lo va a medir. Bueno, ¿cuáles son los criterios de diseño? En la ingeniería civil, como les decía, generalmente van a ser modelos con semejanza de Freud o con semejanza de Reynolds. Semejanza de Freud, todos aquellos modelos que intervengan el escurrimiento de superficie libre, y la semejanza de Reynolds, todos aquellos modelos que intervenga la viscosidad o conductos a presión. ¿Sí? Primero tenemos que determinar la escala. ¿Cómo vamos a determinar la escala? Bueno, primero la infraestructura disponible, espacio físico y capacidad de bombeo. El espacio físico vamos a definir la escala longitudinal, y en función de la escala longitudinal podré definir cuáles son los caudales o la escala de caudales y ver cuál es la capacidad de bombeo. Ya vamos a ver acá un pequeño ejemplito. Luego el límite, los tipos de instrumentos. ¿Qué tengo para medir? Tengo para medir velocidades, qué profundidades mínimas necesito para poder medir esas velocidades, tirantes, qué profundidad puedo medir, dónde los puedo medir, tengo un carro, no tengo un carro, en base a eso es a fondo móvil, no a fondo móvil, puedo pisar el modelo, no puedo pisarlo, tengo que medir del aire, lo que fuera. Tiempo de modelo representar, ¿sí? El tipo de modelo, perdón, no tiempo. Es un modelo fondo móvil, a fondo fijo, una turbomáquina. ¿Necesito sedimento? ¿No lo necesito? ¿Necesito trabajo de albañilería? Efectos de escala. ¿Cuáles son las alturas mínimas, tensiones superficiales, viscosidades? Las rugosidades, ¿sí? Yo quiero representar la rugosidad. Imagínense representando la pared de una cañería de PVC en una escala 1 en 10. Bueno, yo sé que lo más liso que tengo es el vidrio. Más allá no puedo ir, digamos. Si la rugosidad me da por debajo de eso, la escala está mal seleccionada. Y por supuesto, el presupuesto, ¿no? Bueno, hagan este ejemplo. Ustedes van a ver, se intenta modelar un tramo del río con similitud de Freud. Digamos, yo defino la escala de longitudes. En base a la escala de longitudes defino la escala de velocidades. En base a la escala de velocidad y longitudes defino la escala de caudales. La escala de caudales me dice que es igual a la escala de longitudes de los 5 medios, ¿sí? Si el caudal mío es de 700 metros cúbicos por segundo, yo necesito una capacidad de bombeo de 0,3 metros cúbicos por segundo en laboratorio. Perdón, esta es la escala. Yo necesito una capacidad de bombeo de 2,2 metros cúbicos por segundo en escala. Créanme que 2.200 litros por segundo en laboratorio es... Bueno, me venía apurando ahí sobre el final. Les decía que la escala de caudales es igual a 0,0312 en base a la escala de longitud y escala de velocidades, adoptando una escala de longitudes de 1 en 10, una escala lógica. Pero les decía que en base a esto, a ustedes, si tienen que modelar 700 metros cúbicos por segundo, ustedes en su laboratorio deben tener una capacidad de bombeo de 2.200 litros por segundo. Créanme que en la Argentina no hay ningún laboratorio, y yo diría que en Latinoamérica tampoco. Aquí en Argentina la máxima capacidad de bombeo la tiene el laboratorio de Ezeiza, y es de 1.000 metros cúbicos por segundo, y creo que uno de los que mayor capacidad de bombeo tiene en Latinoamérica. O sea, probablemente esta capacidad de bombeo no tenga ningún laboratorio en el mundo, ¿sí? O sea que un problema que no es tan loco, 700 metros cúbicos por segundo, no es... O sea, sí, es un río importante y demás. Una escala de longitudes no tan chica, me lleva a que el problema no viene dado por la infraestructura y por el espacio físico, sino por la capacidad de bombeo, ¿sí? Entonces, en tal caso, yo necesitaré llevar esta escala de longitudes a 1,20, 1,25 o algo por el estilo, a los efectos de poder simular el caudal, ¿sí? Bueno, acá nosotros habitualmente hacemos un trabajo práctico de laboratorio. Vamos a visitar a la Universidad Nacional Laboratorio de Hidráulica de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Ciencias Exactas y Físicas Naturales, ¿sí? De Ingeniería Civil. Y vemos allí unos modelos que ellos tienen. Este año, por razones obvias, no sé si vamos a poder ir. Así que bueno, puse aquí algunas fotos de algunos modelos físicos. Fíjense, en esta imagen están modelando físicamente un vertedero con puertas, digamos. Seguramente estarán evaluando la eficiencia de ese vertedero. Se pueden evaluar los comportamientos aguas arriba y aguas abajo, abriendo una, dos, tres, combinando esta y aquella. Ver los procesos de erosión aguas abajo y el pie de vertedero. Bueno, hay muchas cosas que se pueden ver en un modelo físico. Este es un ejemplo de ellos. Aquí hay un modelo físico un poquito más complejo. Fíjense que hay un auto aquí. O sea, la escala no es tan chica.
Esto parece ser un dique con un vertedero de tipo salto de esquí o vertedero, una descarga libre, y aquí abajo un dique regulador que permite mantener un nivel relativamente constante aguas arriba, los efectos de poder turbinar, digamos, un caudal constante, ¿sí? Una carga constante, que no haya variaciones energéticas, con también unos descargadores, digamos un vertedero, será tipo Krieger o algo así, ya vamos a ver algo al respecto, con un disipador de energía aquí abajo. Bueno, aquí no sé sinceramente qué estarán tratando de ver, pero hay muchísimas cosas para poder evaluar. Por lo pronto, cómo funciona este vertedero, es capaz de erogar esto, este vertedero, lo que eroga este de aquí sin que se generen erosiones aquí abajo. Estructura de disipación funciona bien, funciona mal, genera algún tipo de vórtice aquí, algún tipo de posición de sedimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí lo que están viendo ustedes es un modelo de defensa costera, ¿sí? Se han colocado piedras de distintos colores, seguramente esto se lo impacta con algún tipo de oleaje o algún tipo de velocidad, y finalmente cuando se drena el canal lo que se ve es cuántas piedras de cada uno de los colores, que cada uno de estos colores tienen distintas propiedades, llámese tamaño, peso, forma o lo que fuera, se han removido, ¿sí? En base a eso uno puede evaluar cuál es la mejor disposición, tipo de material. Aquí lo que tenemos es un canal de oleaje longitudinal, digamos, esto genera un tren de ondas constante. También uno puede someter estructuras de este tipo aquí o bueno, hacer modelar un problema de oleaje clásico, digamos. Esto que están viendo aquí es un modelo físico, este es el modelo físico que habitualmente vamos a ver al laboratorio de hidráulica de la UNC. Esto que está aquí es un tramo del arroyo del río Suquía, particularmente es la intersección del río Suquía con el arroyo de la Cañada. Esto es lo que era anteriormente, digamos, esto ya es en prototipos, en campo, y esto es lo que se hizo. Este modelo físico fue justamente realizado para poder evaluar cuál era el comportamiento de esta obra. Un modelo a fondo fijo, no interesaba ver el transporte de sedimento aquí, sino ver los valores de velocidades máximas, las pilas en los puentes, los niveles de inundación de las planicies, qué es lo que sucedía en esta intersección, cómo repercutía los niveles de este río en la descarga de la cañada o viceversa, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, estos son los resultados que se obtuvieron. Fíjense que aquí está la embocadura de la cañada, bueno, eso genera un desplazamiento del flujo sobre esta margen. Aquí hay valores de velocidades máximas, ¿sí? Acá hay valores de velocidades mínimas, es decir que aquí hay zonas de deposiciones de material, cómo encara este puente, cómo afecta las pilas, lo mismo en este. Bueno, hay un montón de resultados que se pueden obtener a partir de un modelo físico, ¿sí? Este es otro modelo físico que está en la UNC también, de hecho fíjense que aquí al lado está el que veíamos recién. Este modelo físico corresponde al de el dique Los Molinos en Jujuy. Dique Los Molinos está aguas abajo, el dique está modelado aquí, está aguas abajo de la intersección de dos ríos importantes que tienen un transporte de sedimento inmenso, y el problema básicamente que han tenido en el río es que se colmató en menos de un año, rapidísimo. Es decir, se llenó de sedimento, perdió la utilidad. Aquí querían evaluar, digamos, ese dique. Fíjense, aquí está la cota de coronamiento del dique, y aquí aguas arriba de ese dique está todo colmatado, ¿sí? Lleno de arena. Tenía dos problemas básicamente. Uno era ese, que se colmataba, y otro es la estructura de descarga de este dique. Era un vertedero con compuertas. Bueno, cuando se abrían esas compuertas, lo que se producía era una importante erosión al pie de las compuertas, lo cual iba a producir un descalce de esta estructura, ¿no? Y con la consecuente rotura de la presa. Bueno, justamente era evaluar, digamos, cómo operar estas compuertas para que no se genere este tipo de erosión, para ver si la operación de las compuertas evitaba de alguna forma el colmatamiento del embalse. Y bueno, este fue un modelo, ¿sí? Ya a fondo móvil, ¿sí? Hubo que introducir aquí material para el transporte de sedimento. Fíjense el tamaño, ¿no? Estos son seres humanos. Aquí hubo que colocar un puente para poder hacer mediciones sobre el dique en funcionamiento. Bueno, albaniles, arena, todo un sistema de recirculación, retención de sólidos, incorporación de sólidos, y el nexo con la parte interna del laboratorio donde se encuentra la cisterna y todo el sistema de bombeo, ¿no? Bueno, un poquito esto es lo que yo le quería mostrar.
Como siempre, ya saben, cualquier duda, consulta a través de la UB, podemos utilizar el foro de alumnos y yo, André o Virginia estarán contestando a la brevedad. Bueno, hasta la próxima clase.